Ya hace tiempo. Chao, Luis, cuídate. Chao, chao. Bueno, he cambiado de historiador, del profesor de historia del derecho, ahora a Jorge Bedregal, historiador, analista político, lo he invitado para que hablemos de esta coyuntura. Porque la crisis que estamos viviendo no es una crisis del Poder Judicial, no es algo que resuelva Duberlí, que no debería serlo. Los jueces no se autorreforman. Esta es una crisis del país y está ligado. Es una crisis en el Congreso de la República, una crisis en el Poder Ejecutivo, una crisis en el Poder Judicial. El país está en crisis. Y vamos a analizar precisamente esas vinculaciones políticas. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Jorge, esta es una crisis política que no termina. O sea, se nos ha caído un presidente, tenemos un Congreso. Bueno, si el Poder Judicial es impresentable, el Consejo Nacional de la Magistratura es impresentable, ¿qué podemos decir? ¿Hay un calificativo mayor para el Congreso? Definitivamente, que estamos viviendo definitivamente un cataclismo, ¿no? Y un cataclismo político que, como tú has mencionado correctamente, tiene insospechados actores. O sea, no solamente es el Poder Judicial, como lo has dicho, el Consejo Nacional de la Magistratura, sino que ya está alcanzando a la Oficina de Procesos Nacional de Procesos Electorales, a universidades particulares. Es decir, va a haber consecuencias impensadas que va a significar, ya no es un simple enroque de piezas, pues, ¿no? Como lo que fue todo el tema de la revocatoria, del presidente y todo esto. Esto ya es una patada en el tablero, o sea, no sabemos cómo va a quedar el tablero después. Esperemos que quede para bien, que se refuerce la democracia, que desaparezcan los impresentables, o que por lo menos los sospechosos de colusión, de corrupción, vayan al final de cuentas a un foro judicial donde sean pues debidamente juzgados y debidamente condenados si es que son culpables. Escuché ayer a César Hildebrand y César Hildebrand decía, y nosotros estamos tocando la puerta de la OCDE, debemos ser el país hazmerreír de la OCDE, decía, por lo que está ocurriendo. Sin duda. Fíjate, ayer me encontré con Carlos Leito, amigo nuestro, y me dijo una cosa que me acaba de decir alguien que le gusta ver las series policiales norteamericanas, porque en las series policiales norteamericanas siempre se captura y se condena al culpable. ¿Por qué nos gusta ver eso? Porque aquí en el Perú, en la realidad, no sucede lo mismo. Quizás uno de los peores cánceres que tiene nuestra realidad es la impunidad. O sea, vemos cómo se pasean libremente aquellos que sabemos que tienen pues terribles mochilas de corrupción, de suciedad, de excremento, ¿no? Si hablamos claro, o sea, estamos hablando de la impunidad que hay en los líderes y vínculos que tiene Fuerza Popular y el APRA, ¿sí? Sin duda, pero fíjate, esto de Becerril, por ejemplo, porque tú cuando me hablaste por teléfono me dijiste que íbamos a hablar específicamente de Becerril. Esta es parte de la introducción, claro, porque, y fíjate, para comprenderlo. El tema está en que nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo las vinculaciones que tenía Becerril con Aguila, precisamente para la elección de un consejero que sea afín a Fuerza Popular. Esto se sabía desde febrero, con toda seguridad, ¿sí? Pero tuvieron que salir los audios que demostraran lo que ya todos los que estábamos involucrados en el análisis político sabíamos. Entonces, ¿cómo tú como peruano, ya dejemos tu faceta de periodista, de cuestionador de la realidad, como peruano, como integrante de esta comunidad, que ha llegado al Mundial y que ha tenido su fiebre momentánea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten tus hijos? Mi hijo tiene 11 años y ya lo está sintiendo, ya se está preocupando, está viendo que está rodeado. Fíjate, hubo una generación que creció con las palabras cochebomba, ¿no es cierto? ¿Con qué palabras está creciendo nuestra generación? Tus hijos, mi hijo. Corrupción. Corrupción. Pero no solamente una corrupción ya pues que se descubre, sino es una corrupción que sabemos que está ahí, pero cuyos actores están en las cámaras de televisión, se pasean orondos, o como Becerril se presenta como la reserva moral de una derecha que, caray, no deja de ser bruta y no deja de ser achorada, ¿no? Entonces, esto definitivamente nos está minando, pero también nos está dando la posibilidad de que la sanación sea rotunda y sea
definitiva en cierto sentido. Hildebrand también ayer hacía una reflexión y él decía, nos han pateado el tablero. Aquí la solución no es una reforma, no es cambiar a los del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura. Él dice, él está hablando de tal vez una nueva constitución, el buscar una cosa distinta, diferente. Pero aquí estuvo Walter Pazas el día martes. Y bueno, él agarró también y me decía, aquí hay que refundar las cosas. Sin duda. Mira, es que estamos haciendo agua por varios lados, ¿no? ¿Por qué tenemos los congresistas que tenemos? Porque el sistema político de representación es malo. O sea, tú como ciudadano puedes elegir por quién votar, ¿no es cierto? Pero ya estás ensartado en un sistema por el cual la mayor parte de la fuerza electoral va a estar en Lima y la mayor parte de la representación electoral va a estar en Lima. Nosotros tenemos 6 congresistas como región, que son incapaces de conversar entre sí, mucho menos de conversar con los congresistas de las otras regiones vecinas como para conformar una bancada del sur. Son incapaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque priman otros intereses. Ni siquiera los de bancada, ¿no? O sea, los de bancada son una, pero Claro. después son los propios. O sea, eso es lo peor. Entonces, ¿qué resulta? Resulta pues de que los congresistas te pueden hacer 1 y 1000 promesas, igual que los candidatos a alcaldes, ¿no? Te pueden hacer 1 y 1000 promesas, pero cuando son elegidos y si no las cumplen, ¿cómo le reclamas tú a tu representante, comillas, político, el hecho de que no te está representando políticamente porque no está actuando conforme al plan que tú tenías para elegir, para votarlo? ¿Entiendes? No está actuando así. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora vengo por la avenida esta que hizo Alfredo Segarra, y hay un tremendo cartel que dice trabajo y experiencia, ¿no? Y la foto de Segarra, en una avenida que destruyó para hacer una obra absolutamente inútil porque nunca salió el CID. Me refiero a la CID Carrión. Entonces, tú tienes eso, ¿y cómo protestas como ciudadano? No tenemos esos mecanismos. O sea, el sistema de representación política es malo. Mira, Por eso Becerril es quien es, ¿no? Hildebrand a mí me pareció, él suele ser excesivamente duro, pero yo nunca lo he escuchado decir hasta ayer que nosotros somos un país inviable. Nos estamos volviendo en un país inviable, Ya. definitivamente. O sea, el Perú no es un país viable. A mí me parecía catastrófico, pero mirando el asunto, oye, si nuestros jueces son corruptos. Ahora, el asunto es pues que estamos viendo que no es que los corruptos sean la excepción. No, o sea, No, ya es parece la norma. que los honestos son la excepción. Vemos el nivel de nuestro Congreso, vemos la manera en que las cosas funcionan. Vemos a un presidente que, en mi opinión, yo no sé si tú la compartes, ha convocado al Congreso para liderar una suerte de, que se llama, de recomposición del Poder Judicial, pero cuando él no tiene realmente las facultades, y esto le ayuda mucho a desviar el foco de atención de que su gobierno no tenía norte, no tenía programa, no tenía proyecto, no tenía nada. O sea, era una puesta de mano. Y el asunto es que, me refiero otra vez a Hildebrand, que me parece que ha dado las claves exactas, dice, conforma una comisión a la que le da 12 días para que solucione un problema de 200 años. Es una locura. Sin duda. Pero sin embargo pero si no lo hacemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿no? Claro, pero hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Ahora, fíjate, el tema que tú estás mencionando es cierto. O sea, Vizcarra, yo he tenido la sensación, no sé si tú también la has tenido, de que en realidad recién ha asumido el mando cuando ha dado ese mensaje convocando al Congreso. O sea, recién lo hemos visto en una actitud ya decidida de mandatario, es decir, de alguien que recibe el mandato. De presidente. Claro, o sea, recibe el mandato de gobernar este tremendo desbarajuste que es el Perú, ¿no es cierto? Yo he tenido esa impresión, ¿ya? Hablemos. Pero que tiene el derecho, yo he estado revisando, me he preocupado de leer un poco, y resulta que sí. Claro, con oficio no se puede convocar al Congreso, pero sí lo puede hacer por un decreto que ya está. Que ya se hizo. Entonces sí lo puede convocar. ¿Cuál es el tema?
que tenía que hacerlo. O sea, no hay otra salida inmediata, por lo menos. Tenemos que ir a una pausa. Ah, bueno. Cuando regresemos de la pausa, pretendo abordar con él lo que algunos ya están planteando. Rosa María Palacios, el propio Hildebrand, algunas otras voces políticas, pero no precisamente las más oficiales ni las más conocidas. Pedir una suerte, en algunos casos, que el presidente sacrifique a su gabinete para disolver el Congreso, y otros, como César Hildebrand, que renuncie y convoque a elecciones adelantadas. Esto puede ser una solución ante una crisis generalizada del país. Lo conversaré con Jorge tras la pausa. Estoy de regreso con Jorge Bedregal. Esta entrevista y las otras que hacemos puede verlas en YouTube como Modo Avión. Síganos también a través de Facebook. Jorge, antes de que entremos a ese tema final, si el gobierno debe renunciar o no, hemos hablado, pero lo hemos pasado así, la impunidad de Fuerza Popular y el APRA y esta asociación que cada vez parece más evidente y que parece ya también coincidente en el análisis de la gente seria, en que tanto Fuerza Popular como el APRA trataban de manejar el Poder Judicial en busca de impunidad. No que trataban, lo estaban manejando. Y ahora yo no sé qué es lo que va a pasar precisamente. ¿Cómo percibes tú esa alianza afrofujimorista que a algunos les parecía excesiva, pero que ahora parece evidente? Bueno, ya es un matrimonio estable, definitivamente, ¿no? En un primer momento parecía una unión contra natura, pero es un matrimonio estable y que ha tenido ya sus vástagos, ¿no? Porque no solamente es el asunto del control del Poder Judicial y de todo el aspecto, digamos, legal del país, ¿no? O sea, el judicial, sino también el electoral, el control del BCR, el asunto de las universidades particulares, etcétera. Es decir, han el copado control de la prensa. La ley Mulder está desfinanciando al periodismo, sí, claro, entonces ya no hay voz. Exacto. Entonces, todo esto es parte de una desesperación por el poder, pero bastante chusca. O sea, yo entiendo que la lucha del poder y el juego de cartas, como la famosa serie de televisión, implica pues movidas, renuncias, alianzas, traiciones y todo esto, pero en este caso han actuado con mucha prepotencia, con mucho cinismo y con mucha mentira. Creo que Becerril es quien ejemplifica mejor este tema, ¿no? Tú pones la foto de Becerril e inmediatamente te acuerdas del zorrino, lagartija, ¿no? Con respeto a los zorrinos y a las lagartijas, ¿no? O sea, ese es el rostro que ahora nosotros vemos en la política de un grupo que no ganando las elecciones ha tratado de controlar todo el país. ¿Y te parece comparable Becerril con Mulder? Son parte de la misma alianza, ¿no? O sea, Becerril lo encuentro mucho más chusco, más tosco, más cínico. Mulder es un poco más político, pero igual, pues, saliva cuando ladra, ¿no es cierto? Me divirtió mucho el video que puso diciendo que no, él no era, todo eso, porque parecía más bien un cachorrito apaleado y ya no el Rottweiler rabioso que normalmente estábamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? Sí, es una alianza pues innegable, ¿no? ¿Dónde está que ha funcionado Alan muy García? Bien. ¿Ah? Que ha funcionado muy bien. Claro, les ha funcionado bien, pero han dejado muchas colas, han dejado muchos rastros, han dejado demasiadas cosas porque se han metido con gente como ellos, ¿me entiendes? O sea, las filtraciones no solamente son los audios legalmente conseguidos, sino también son audios que ellos mismos se han hecho. Ayer lo veía el doctor Rock amenazando con el maletín y yo tengo más cintas. Significa que es igual que ellos. O sea, al margen si es inocente o culpable, eso lo determina un poder judicial, ya está en la actitud de ellos. Del Montesinos que te grababa cuando te daba los miles de dólares para tu campaña o que te pagaba para que te cambiaras de campaña, o donde reunía a la gente para decirles qué decir y qué pensar y qué hacer y a quién atacar. Entremos al otro tema. Para unos la solución es que Vizcarra sacrifique, o sea, que muestre su desprendimiento y adelanto de elecciones, ¿no? Renuncia al poder, que en estos momentos realmente resulta efímero, y que convoque elecciones. Otros dicen
Rosa María Palacios, que sacrifique al gabinete, que lo dé como una cuestión de confianza y que finalmente, ¿qué se llama?, disuelve ese Congreso. Mira, ya salieron los miembros los ex miembros del Consejo Nacional, no, miembros todavía, que han puesto su cargo a disposición. ¿Para qué? Para salvar al Congreso. Porque sabían que si ellos no renunciaban o no ponían su cargo a disposición, el Congreso tenía que echarlos. Y si no los echaba, el Congreso tenía que, o sea, era un suicidio, ¿no es cierto? Podía ser cerrado. En este caso yo creo que estos agentes lo que han hecho es tratar de salvar al Congreso y mantener cierto equilibrio de cosas. Yo particularmente no estoy de acuerdo con que Vizcarra renuncie. Tendríamos 3 presidentes en tan corto tiempo, o sea, no te pases, o sea, esto ya es un resquebrajamiento total de la posibilidad política del país. ¿Tú crees que todavía podemos ajustar cosas? O sea, Sin duda. es mejor reforma que revolución, no revolución entendida como No, violencia, yo pienso sino... que lo que tenemos que hacer es una reforma bien revolucionaria, es decir, una reforma que venga, digamos, que empecemos a ver los ejemplos que ha habido en otros países de transiciones democráticas. Resulta que el Perú no ha tenido una transición democrática sólida, hemos tenido una serie de transiciones con exabruptos, con tropezones, con retrocesos, desde 2001 para adelante, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es realmente ya empezar a consolidar un gobierno de transición para evitar precisamente la tentación autoritaria y que estos corruptos pues regresen al poder o se queden en él, ¿no? Perfecto. Nos quedan unos cuantos minutos. Cambiemos de tema, olvidémonos de la política y hablemos de algo que es más arequipeño y que es más para el disfrute. Tú eres parte de la Sociedad Picantera. Orgulloso miembro de la Sociedad Picantera, sí. Y ustedes están haciendo una actividad este viernes para recolectar fondos para que se haga, ¿verdad? Exacto. Estamos convocando a los amigos de la picantería arequipeña y de la Sociedad Picantera a que nos acompañen en un evento que es inédito. Las mejores picanterías de Arequipa. Ojo, la gastronomía arequipeña está considerada entre las mejores del mundo, por muchos críticos, ¿no es cierto? Están convocando, o sea, las mejores picanterías van a hacer lo mejor de su carta, inclusive platillos que no están necesariamente en la carta, que se están perdiendo, pero que están tratando de ser recuperados, para una reunión picantera este viernes a las 4 de la tarde, ¿no? ¿En dónde? En Los Leños de la avenida Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde. Sí. Allí, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber no solamente... O sea, ¿tú compras una entrada? Tú compras una entrada que te da derecho no solamente a apreciar en forma de buffet toda la variedad maravillosa de la cocina arequipeña preparada por las manos más expertas que tenemos, sino también vas a poder utilizar luego esa entrada para un descuento o un consumo gratuito en algunas de las picanterías integrantes de la Sociedad Picantera. 100 soles por persona. ¿Es una tarjeta? Claro, es 100 soles por persona, es un acto de solidaridad, pero donde también va a haber regalos, va a haber sorteos, va a haber sorpresa, va a haber música, ¿Y etcétera, ese ¿no? dinero se va a usar para financiar? La fiesta de la chicha. ¿Por qué? Porque la fiesta de la chicha necesita urgentemente financiamiento porque Promperú nos ha retirado los fondos por diversas causas que no vienen al caso. Pero lo interesante es quizás rescatar el valor de la Sociedad Picantera como una organización muy interesante de la sociedad civil, donde se han juntado... Muy arequipeña. Exacto, pero fíjate, se han juntado personas que compiten por el mismo público, pero sin embargo no hay recelos, resquemores, resquicios, sino hay solidaridad, hay entrega, hay una comunidad fascinante. No te imaginas el placer que yo tengo de conversar con las personas integrantes de la Sociedad Picantera, porque somos socios activos y picanteros. Me están haciendo señas. Sí. Los Leños, Víctor Andrés Belaúnde, 4 de la tarde. 4 de la tarde, si usted quiere picantear y colaborar Está con en eso. Facebook, por si acaso, la convocatoria, pueden llenar una ficha para reservar su entrada porque se están acabando, pero hacemos la invitación a todos los que quieran, ¿no? Gracias, Jorge. No, gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana.